Buenos días, queridos hermanos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas, por permitirnos reunirnos, Señor, conforme a como tú quieres, para adorarte, para alabar tu nombre. Y, Señor, pedimos ahora que sea tu Santo Espíritu, el mismo que inspiró tu palabra, que a pesar de la indignidad, Señor, de este pecador que predica, Padre bendito, pueda, sin embargo, ser mensajero de lo que tú tienes por decirnos hoy. Te lo rogamos en el nombre bendito y eterno de Hijo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, hemos cambiado el mensaje de esta mañana por razones obvias que ustedes ya, muchos de ustedes saben, ¿verdad? El pastor Pedro suele ser muy cuidadoso de no preocupar a la iglesia, ¿no? O de no generar una preocupación mayor. Sin embargo, en esta ocasión se ha decidido incluso avisar a toda la iglesia en Perú, la iglesia presbiteriana, y sentirnos ante esa manera en que sabemos que somos familia, recibiendo los mensajes en WhatsApp de diferentes partes del país, en el grupo general de pastores, diciendo: estamos en el culto en Moyobamba, estamos en el culto en Pomacochas, en Amazonas, estamos en el culto en Huanta y estamos orando por la salud del pastor Pedro. Así que su casa, aquí por lo libre, tiene derecho de conocer los pormenores. El pastor Pedro ha tenido viene un tiempo teniendo obstrucción intestinal y la tarde de ayer tuvo muchos problemas, vómitos, dolores muy fuertes que lo necesitaron internarlo de emergencia. Están evitando la operación por razones obvias. Conocemos el problema del corazón que tuvo el año pasado, pero sin embargo su imposibilidad de respirar ha obligado a que lo tengan que poner en cuidados intensivos, ¿no? Esa es su situación y estamos a espera de saber si se opera, si no se opera. Y como me lo decía esta mañana que estuve con mi hermana Emma, la noche de ayer, después de que oraron juntos, ¿no? El pastor dijo: bueno, estamos en las manos del Señor, ¿no? Estamos en las manos del Señor. Y con ese ánimo y esa alegría también, y esa gratitud del Señor y a la vida, el pastor Pedro está en sus manos y la iglesia está orando por él. Y nosotros también. Yo voy a pedir, si hay uno o dos hermanos que de manera voluntaria quieran desde sus lugares orar, lo hagamos ahora. Por favor, hermano Miguel y hermano William, oremos al Señor. Señor Padre, todo poderoso, operador de todo lo que tú has creado, todos nosotros de verdad, no merecedores de nada, Señor. Pero te pedimos nosotros, aquellos que te amamos y que somos fieles, que ayuden a su pastor de orada, que ilumine a los médicos para sacar entendiendo, que defienda a nosotros prácticamente, que todo sea Señor que pueda solucionar. De Jesús. Amén. Señor, hoy con esta información que nos acaba de dar el pastor Fernando, queremos que seas tú la persona benevolente que actúe en las manos para que tu pastor Pedro sane totalmente su salud. Sabemos las riendas del pastor Pedro con todo el transporte que tiene y sabemos que el pastor Pedro siempre ha sido una persona digna de ti. No lo desampare, no lo dejes. Que todos los hermanos, todos los días, cada minuto, puedan orar en el Señor para que tú seas sanado, pastor Pedro. Verdaderamente necesitamos la presencia tuya, mi Señor, para que todos los médicos que están haciendo presencia en el instante en la salud del pastor Pedro pueda ser dignificada para ti, Señor. Pero que seas tú las manos, no somos la medicina para el pastor Pedro, y eso es lo más importante que tenemos que decir. Te damos la alabanza al Señor para que siempre a todos los hermanos que están en la iglesia también, que saben parece que cualquier enfermedad, cualquier situación también nos sale, Señor. Te damos la nombre del Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Estamos en la mano del Señor y que sea su voluntad y no la nuestra. Vamos entonces a ver esta porción que hemos
leído hace un momento en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, los versículos del 57 al 62. Yo esta noche, la noche de ayer, mejor dicho, cuando supe que obviamente el pastor no iba a poder desarrollar el sermón de esta mañana, estuve pensando en alguna porción bíblica, ¿no? Y como ya el viernes había tenido una mala noche, entonces dije, mejor duermo y me levanto temprano. Y eso hice. Y esta mañana llegué a este texto que hemos leído y que creo que es muy apropiado, además, en medio de esta serie que hemos iniciado muy recientemente, que viene estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, y en el que estamos revisando la iglesia, la misión de la iglesia y la iglesia en sí misma, como cuerpo de Cristo, como comunidad del Espíritu Santo, como pueblo de Dios. Y creo que en medio de esta reflexión que apenas hemos iniciado, esta porción del Evangelio de Lucas nos va a ser de mucho provecho espiritual. Tengo la confianza de que el texto que había sido separado para hoy pueda ser tratado por el pastor Pedro más adelante y que tenía como título La Iglesia, Comunidad Litúrgica. Y para que eso no se quede allí nada más, yo voy a pedirles que durante todo el desarrollo del culto ustedes seamos muy conscientes de nuestro programa litúrgico y que pensemos y reflexionemos en el porqué de cada una de sus partes. ¿Por qué hemos iniciado como una invitación a la adoración, en donde incluso hemos alabado exaltando las virtudes de Dios? Al Dios de Abraham, loor, al Señor, ¿verdad? Pero inmediatamente, ante la grandeza de Dios, ante su santidad, ¿quiénes somos nosotros? El hermano William, con un corazón grande en su oración, dice al pastor Pedro que ha sido digno suyo. Yo recuerdo la primera vez que el pastor Pedro me invitó a predicar y le dije, no me siento digno para eso. Y él me dijo, ¿y crees que yo sí? ¿Quién es digno para predicar la palabra de Dios? ¿Digno? Solo el Señor. Y por eso es que ante la grandeza de Dios, si ustedes en sus casas revisan Isaías 6, el capítulo, van a ver este proceso del hombre ante la presencia de Dios y ante la santidad de Dios. El hombre de rodillas, humillado, reconociendo su culpa, su pecado, su indignidad. Y vean que estos son los procesos de nuestra liturgia. Esto no es un invento. Y por eso ustedes encuentran una oración en la que el pastor nos acompaña, nos dirige, pero todos nos unimos. Y en esa oración hay una confesión de pecados, como hemos hecho también. Incluso cantando, recordando la oración de David. Examina, Señor, mi corazón. Y solo cuando somos servidos por Él, como sucede con el profeta, cuya boca es quemada con el carbón ardiente, solo cuando somos lavados por la sangre de Jesucristo, entonces podemos vivir nuestra comunión con Dios. Y es por su palabra, que es lo que ahora nos toca, como parte de nuestra liturgia. Hermanos, yo los invito para que no quede en el título y podamos recibir ese sermón posteriormente, que vayamos mirando muy conscientemente cada momento de nuestra liturgia. No venimos aquí a cumplir un rito, no venimos aquí a satisfacer una costumbre,
No venimos tampoco a agradar a algún gran caprichoso. Venimos a ponernos ante la presencia de Dios Santo. Y eso solo es posible por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiso que lo hiciéramos en comunidad, que nos reunamos en un día de la semana, para que como pueblo, como comunidad, como cuerpo, podamos juntos ponernos ante la presencia de Dios, a adorarlo, a alabar su nombre, glorificarle y recibir sus bendiciones. Porque cada momento, hermanos míos, de nuestra vida y de nuestra comunión con el Señor es una bendición para nosotros. Como somos bendecidos cuando oramos, somos nosotros los bendecidos, porque es el Señor quien en su gracia nos permite participar de su obra y después poder glorificar su nombre por su respuesta a su oración, saliendo de allí fortalecidos en la fe. Eso es para nosotros. Dios no necesita de nuestras oraciones. Si nosotros alabamos al Señor aquí, Señor no lo necesita tampoco. Somos nosotros los fortalecidos en la fe. Somos nosotros quienes, cantando sus excelencias, sus virtudes y su verdad revelada en Jesucristo, de cual la Biblia da testimonio, quienes somos fortalecidos. Cada momento de nuestra comunión con Dios es bendición para nosotros. Yo no puedo entender cómo en algún momento la oración se convirtió en un castigo. Vaya, y ore tantas veces tal cosa. En una penitencia. ¿Cómo puede ser una penitencia? El privilegio de ponernos ante la presencia del Creador de los cielos y de la tierra. Por eso este texto que tomaremos brevemente, puesto que no me ha permitido un tratamiento más profundo, creo que va a ser de mucho provecho para nosotros. Porque, hermanos míos, muchos de los cristianos de este tiempo han llegado a la buena conclusión, a la sana conclusión de que el mensaje del Evangelio, que el mensaje de salvación es verdadero. Han llegado a la sana conclusión de que la revelación bíblica es verdadera. Y eso ha hecho que compartan una creencia. Y podríamos estar aquí con esa sana conclusión de que la verdad bíblica o que la revelación bíblica es verdadera y compartir así una creencia, pero al mismo tiempo olvidarnos que la salvación no viene por una creencia. La salvación viene por una persona, Jesucristo. Suena lindo cuando decimos, ¿sí? ¿No? Perdón, pensé que quería decir. Amén. Suena lindo cuando decimos, si quieres ser sabio, estudia la Biblia. Si quieres ser, ¿cómo es? Vive la Biblia si quieres ser santo. Pero si quieres ser salvo, cree la Biblia. Pero ahí necesitamos profundizar. Porque no es la Biblia la que salva. Es Jesucristo quien salva, del cual la Biblia da testimonio. Y a quien llegamos por la fe. No nos salva una creencia, hermanos. Podemos todos estar de acuerdo en una gran confesión de fe y no ser salvos por eso. Necesitamos una vida rendida a Jesucristo. Y estos versículos de Lucas nos van a servir de ayuda para diferenciar al convencido del converso. Y esto es particularmente importante
para nosotros. Porque los presbiterianos, como los reformados, ponemos especial énfasis en el estudio y en el conocimiento de la Biblia. Pero podemos también caer en el error de convertirlo en un asunto meramente intelectual, de comprensión, pero no de fe. Y estos versículos nos van a ayudar a hacer esa diferencia. Y es importante empezar, antes de volver a leerlos, que para entonces, hermanos, Jesús era ya un líder popular en su entorno. Y creo que hoy no es menos popular de lo que fue entonces. Díganme, ¿acaso, hermanos, si no se destacan las cualidades del Señor Jesús desde diferentes lugares, desde diferentes contextos, desde diferentes entornos? ¿Acaso no se toma el nombre de Jesús para justificar muchas inconductas y muchas inequidades? ¿No se justifica que Jesús fue amor y enseñó a amar para justificar y llamar amor lo que no es amor? ¿No acaso incluso en otras religiones exaltan la figura de Jesús como maestro y como profeta? Yo escuchaba hace poco a un musulmán decir sobre Jesús y decir, la paz sea con él, solo con mencionarlo. Entonces, ¿acaso Jesús es menos popular ahora? Yo sostengo que Jesús es tan popular como lo fue en los tiempos bíblicos que relata el Evangelio de Lucas. Pero ¿saben qué, hermanos míos? Jesús no murió por admiradores. Porque a Jesús hay mucha gente que lo admira. Admiran su amor, admiran su rectitud, admiran su sabiduría. En aquel entonces también lo admiraban. También lo seguían por sus milagros, por sus enseñanzas. Pero Jesús no murió por los admiradores. Jesús murió por los que son suyos, para hacerlos salvos de toda condenación. ¿Podemos darnos cuenta de la diferencia? El Señor no murió por admiradores. No somos salvos por admirarle ni por respetarle. Somos salvos por fe. Por la fe en Jesucristo. Y la fe demanda la entrega, el compromiso absoluto y sin medias tintas. Cuando nosotros miramos este mismo pasaje en el Evangelio de Mateo, que está en el capítulo 8, Mateo nos precisa que esto se produce en medio de mucha gente que lo seguía. Dice Mateo que era mucha la gente que estaba con él. Y hoy domingo hay mucha gente que aparentemente, como entonces también, estaban con él. Y hoy domingo, las congregaciones, las iglesias locales, las parroquias, las estacas, como quieran llamarlo, de todas las confesiones cristianas que existen en el mundo, están llenas de gente. Entonces, hoy mismo, mucha gente, como en los tiempos de Lucas, como en los tiempos del Evangelio, mucha gente estaba con él. Y uno se pregunta, ¿qué habría sido de nosotros si hubiéramos estado en ese entonces? La figura de Jesús, la impresión que él generaría. A veces nosotros dejamos correr nuestra imaginación para suponer cómo sería haber visto a Jesús caminar al lado de sus discípulos. Y el Evangelio nos dice algunas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando los Evangelios expresan que la gente que dicen de él hablaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad, es decir, liderazgo, arraigo, arrastre. Qué impresionante debe haber sido la figura del Señor, ¿verdad? Entonces, mucha gente lo seguía por eso. Era un hombre de carácter que generaba seguridad, confianza, templanza, madurez.
certeza, certidumbre. Mucha gente lo seguía. También por su estatura moral. Recuerden que el Señor Jesús le dijo a los judíos: si he pecado, díganme en qué. ¿Quién de nosotros podría decir algo así? ¿Quién de nosotros pudiera siquiera pensar en algo así? La estatura moral de Jesucristo era incomparable en su tiempo y lo ha sido a lo largo de toda la historia humana. La gente lo seguía por eso. Era un ejemplo de moral. Era un ejemplo de todo lo que reclamamos hoy de nuestros líderes. De entrega, de intachable vida. Era un ejemplo moral. Era un hombre que sanaba, que hacía milagros, que favorecía la vida de los que no tenían esperanza. Y podía entonces un muerto ser resucitado y un paralítico caminar después de 4 décadas y un ciego de nacimiento poder ver la luz del sol. Y entonces la gente lo seguía. Y díganme si no son todas estas las razones también por las que muchas gentes llenan las iglesias. Hoy, como en la época, o como en la era de la Biblia, del Evangelio, mucha gente estaba con él. Hermanos míos, pero para que el Evangelio sea buenas nuevas, noticias buenas, es necesario que antes conozcamos la realidad. Y la realidad no es buena. La realidad es mala. Solo por eso el Evangelio puede ser una buena noticia. Solo puede ser una buena noticia para aquel que ha reconocido que necesita de un Salvador. Solo Cristo puede ser una buena noticia para aquel que se sabe que por sí mismo está bajo la ira de Dios y bajo la condena. Si nosotros no conocemos esta verdad, si nosotros desconocemos esta realidad, Jesús no será una buena noticia. Si nosotros somos buenos, si somos piadosos, si lo importante es no hacer mucho daño a nadie y tenemos la salvación asegurada, entonces Jesucristo no es una buena noticia. Porque Jesucristo murió por los asesinos, por los desgraciados, por los violadores. Y yo no soy nada de esas cosas. Solo el Evangelio de Jesucristo puede ser una buena noticia si primero nosotros reconocemos nuestra maldad. Necesitamos conocer la verdad para que el Evangelio pueda ser una buena noticia para nosotros. Y hoy, hermanos míos, la palabra pecado cada vez es menos usada en las iglesias. Porque lo que se busca es incomodar cuanto menos sea posible a los hermanos de la congregación. Porque como incomodarlo significará ser cuestionado. Y muchos siervos del Señor, muchos pastores del Señor, frente a esa situación dolorosa e hiriente, callan y dejan de predicar la palabra de Dios. Se predica el amor y no la santidad. Y no es posible fraccionar las virtudes de Dios. Dios es amor y Dios es santo. Y Dios demanda de sus hijos que sean santos porque Él es santo. Si predicamos del amor que perdona y no predicamos de la santidad que consume, estamos, hermanos míos, fraccionando el Evangelio, seccionando el Evangelio. Estamos presentando un Evangelio incompleto. Y eso equivale a decir que estamos presentando un Evangelio adulterado. Y como sucede con toda bacteria
esta crece, corrompe, destruye y mata. Por eso necesitamos al Cristo de la Biblia. La salvación es gratuita, pero no es barata. Costó la sagrada sangre de nuestro Señor Jesucristo. Costó el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y que hoy vamos a conmemorar. Y tiene también una demanda para nosotros, para los que deciden seguirle, para los que deciden, como nos decía Mateo, estar junto con Él. Veamos qué nos dice. Porque solo así, hermanos míos, vamos a poder marcar una distancia y una diferencia importante entre ser un simpatizante y un militante. ¿Cuántos venimos a la iglesia por simpatía? Por simpatía con Cristo, por simpatía con su mensaje, por simpatía con su evangelio, por simpatía con sus enseñanzas, por simpatía con los hermanos de la iglesia, por simpatía con los pastores que predican, por simpatía con el tiempo que uno pasa. ¿Y cuántos somos militantes con la vida entregada y comprometida al Señor Jesús? Para separar al respetuoso del sediento. El que es respetuoso ante el Señor y ante una imagen física, no, cuidado, ahí está el Señor. Y es respetuoso la Biblia, no, está la Biblia. Están orando, vamos a respetar, es respetuoso. Separar al respetuoso del sediento, el que tiene hambre, el que no puede más, el que tiene la boca seca y quiere y necesita de la palabra de Dios, como el Señor menciona en las bienaventuranzas. Al convencido, al que ha tenido un asentimiento intelectual, al que ha comprendido la verdad del Evangelio, al convencido, del converso, del que entregó la vida, del que no puso condiciones, del que no se resiste. Bueno, ese casi no hay. Yo lucho con mi resistencia. Yo lucho con todas esas partes de mi vida que quieren oponerse al señorío de Jesús. Lucho con mi voluntad. Lucho con mi carne. Esa es la lucha espiritual de la que hablan los evangelios, hermanos. No tiene que ver con cositas extrañas ni paranormales. Tiene que ver con nuestra naturaleza caída que se resiste al dominio de Dios. Que, como decía nuestro hermano Pablo en su oración, que prefiere el internet antes que la palabra de Dios. Esa es nuestra carne, esa es nuestra lucha espiritual. ¿Qué esperábamos? ¿Fantasmitas que atar? Atemos nuestros propios fantasmas, que no son fantasmas, es nuestra naturaleza caída, que se va a resistir a las cosas de Dios, que va a poner por delante nuestras ideas, nuestros razonamientos, para oponerse a la verdad bíblica. El versículo 57 empieza diciéndonos: mientras seguían su camino, Mateo nos dice que era mucha gente que estaban con él. Alguien le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué tendría que haber dicho el Señor Jesús? ¡Amén! Si alguno de ustedes se para y dice: yo seguiré al Señor Jesús a donde quiera que vaya, ¿qué diría toda la iglesia? ¡Amén! Eso dijo el Señor Jesús. Y aquí, hermanos, debemos tener cuidado de no convertirnos en seguidores impulsivos, en entusiastas, y en esos sedientos, pero no de la verdad, sino sedientos de emociones. Y no es que no haya un lugar legítimo para la emoción, claro que sí, claro que lo hay, pero la emoción de lo real y no la emoción de la manipulación que una cancioncita bien entonada puede generar en nosotros.
Y así como hay muchos que llenan las iglesias por todas esas cualidades que habíamos mencionado del Señor, también los hay los que van a alimentarse de un poco de buena vibra, de emociones fuertes, conmovedoras, para tener el resto de la semana algo de energía y enfrentar la vida como optimista. Ese no es el Evangelio. Ese no es el rol de la iglesia. Y aquí el Señor Jesús en su respuesta va a demostrar y nos va a decir que no se puede seguir a Cristo desde el error. Por eso hacemos bien los presbiterianos en preocuparnos por la educación bíblica, por la instrucción, por la enseñanza, por comprender que es por la palabra que nosotros cuidamos, guardamos y alimentamos nuestra comunión con Dios, quien obra a través de su Espíritu Santo. Porque la doctrina es importante. Y porque la doctrina divide, como lo hemos visto, lo que hemos estudiado Gálatas hace unos meses. Y como también leía hace poco, dividió a inicios de toda la historia. Cuando el diablo le dice al hombre, con que vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que sepas o que seas como Él. Eso es doctrina. Si hubieran tenido una mejor doctrina nuestros primeros padres, si hubieran sabido quién es Dios plenamente, no habrían prestado oído estas cosas. Pecamos, caemos, ofendemos, porque el gran mal de la iglesia de este siglo es no conocer a Dios. Y es posible adorar a quien no se conoce. ¿Sí? ¿No se acuerdan del diálogo del Señor Jesús con la mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no conocen. Y este es el día del Señor en el que la iglesia de Jesucristo, en todas sus expresiones y confesiones, se reúne alrededor del planeta. Es probablemente el día de mayor idolatría en la semana. Porque habrá muchos que estarán adorando a quien no conocen. Adorando desde el error. Adorando a un Dios que no es el Dios revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de quien su palabra da testimonio. Fíjense que en el versículo 58, en su respuesta, Jesús no cuestiona la sinceridad de este hombre. No le está diciendo, oye, no seas mentiroso. No cuestiona su sinceridad. Pero su respuesta es una cuestión directa, es un cuestionamiento directo a su conciencia. Este hombre no es absolutamente consciente de lo que está diciendo. Y el Señor cuestiona su conciencia, quiere despertar su conciencia. Marcos, pues el Señor nos dio un evangelio, nos ha dado cuatro evangelios. Marcos, en este mismo pasaje, nos dice que este hombre era un escriba, un maestro de la ley, y que se le acerca al Señor Jesús y lo llama rabí. Es decir, lo reconoce como maestro. Un maestro oficial reconoce a este predicador itinerante y laico como rabí. Y a mí me hace pensar que este hombre, este maestro de la ley, este escriba, sabiendo lo que significaba estar al lado de Jesús, lo hace. Y eso me hace pensar que su expresión, su confesión, su afirmación es sincera. Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Era un hombre que conocía a Dios porque conocía las Escrituras. Era un hombre que amaba a Dios y quería vivir conforme a Dios. Me hace pensar que este hombre fue sincero. Por eso el Señor no cuestiona su sinceridad, pero sí cuestiona su conciencia. Y lo que le va a decir, miren ustedes, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar
su cabeza. Aquí no hay bienes materiales. Aquí no hay riqueza. Aquí no hay posición social. Y la posición social que tenían los maestros de la ley, que tenían los escribas, que tenían los sacerdotes, que tenían los fariseos, era absolutamente privilegiada. Y el Señor aquí le está diciendo lo que le va a costar seguirle. El escriba no era un mendigo, como el ciego que estaba ahí a merced de la solidaridad de la gente. ¿De acuerdo? El escriba era un hombre que ocupaba los más altos lugares de posición social posible. Y el Señor Jesús le hace tomar conciencia de lo que le va a costar seguirle. No, si la salvación es gratuita, pero no es barata. Tiene un costo, tiene un llamado, y de eso va a ser definitivo para saber si somos simpatizantes o militantes, respetuosos o sedientos, convencidos o conversos. Te va a costar seguirme, le dice el Señor. Del 59 al 60. Y a otro le dijo, sígueme. Aquí dice el Señor que llama. Aquel le respondió, Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. En aquella época, los discípulos elegían a sus maestros. Evaluaban, miraban, seleccionaban y decidían a quién seguir. Con el Señor Jesús sucede exactamente lo contrario. Es Él quien llamó a cada uno de sus discípulos. Y vean que aquí, a diferencia del primer caso en el que hay una reacción espontánea, sincera, de un hombre conocedor de Dios, que decide seguir al Señor y le dice, yo te seguiré donde vayas. Y el Señor despierta su conciencia como respuesta. Aquí es el Señor el que elige y dice, sígueme. Y cuando el Señor llama, tú ve y anuncia el reino de Dios. Se cumplió el llamamiento del Señor. Si estamos aquí, hermanos míos, es porque el Señor nos encontró. Nosotros pensamos que lo buscamos, sea la circunstancia que nos haya motivado, personal, familiar, sentimental, financiera, de salud, lo que fuere, nos hace buscar al Señor. Creemos que somos nosotros, pero después nos encontramos que es Él quien nos lo encuentra. Porque antes estábamos muertos, y un muerto no puede ser consciente de nada. Un muerto no puede decidir por Cristo. Solo Cristo puede despertarnos a la conciencia del pecado, al arrepentimiento y a la fe, para que haya en nosotros una respuesta de fe. Pero este hombre antes tuvo razones para decirle al Señor, de acuerdo, pero dame un tiempo. Y claro, uno ve esto y dice, wow, este Señor Jesús también, ¿no? Qué miedo, qué insensible. ¡Qué insensible! ¿Y realmente el Señor es insensible? Porque recordamos al Señor llorando frente a la tumba de Lázaro, cuando minutos después iba a despertarlo entre los muertos. Pero el Señor vino una vez más, que no sería una primera experiencia para él, pero una más, que le duele, que lo conmueve, porque ve lo que el pecado ha hecho con el ser humano. La muerte, el hombre no fue creado para morir. Y por la muerte el dolor, la división, la separación y todo ese sufrimiento que sabemos que nos genera. Y el Señor llora por eso. Se conmueve a ver lo que el pecado ha hecho con el ser humano. Y cómo el ser humano se entrega al pecado. Como cuando llora el Señor por la ciudad, porque la ve desamparada y se conmueve, dice, hasta el espíritu.
porque la ve como ovejas sin pastor. Y una oveja sin pastor es una oveja perdida, extraviada y puesta a todo riesgo de vida, desde caer desde un apiñadero hasta ser devorada por un depredador. Y el Señor ve así al pueblo, como ovejas sin pastor, perdidas, expuestas, entregadas al peligro, a la muerte. El Señor se conmueve. El Señor se conmueve. Entonces no hablemos de un Señor insensible. Todo parece indicar, hermanos, ya cuando uno revisa el texto y demás, que este hombre no tenía edad de muerte, fallecido, que tenía que ir a enterrarlo y tener esos 4 días de velorio como se acostumbraba en aquel entonces. No. Lo que este hombre estaba pidiendo era tiempo, era posponer seguir al Señor Jesús. A lo mejor tenía a sus padres vivos en casa, tenía una familia seguro también que mantener, tenía muchas ocupaciones a las que dedicar su tiempo y le decía: Señor, yo te sigo, pero deja que ya mi papá muera, que pase un tiempo y yo vengo por ti. Y muchas veces, no son pocos los que hacemos eso. Un tiempo, sí, yo sé, en el tiempo de Dios nos encanta decir cosas y usarlas a nuestro favor. En el tiempo de Dios. Y somos nosotros lo que le estamos diciendo al Señor: espérate un momento. Y el Señor responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo te estoy llamando porque el que sigue mi voz, el que oye mi voz y crea que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. El que oye mis palabras y crea que me envió tiene vida eterna. Que los muertos entierren a sus muertos. Los que oímos la voz del Señor y los que respondemos a la voz del Señor tenemos vida en Cristo. Amén. Siempre, hermanos, tendremos una razón. Siempre habrá un argumento razonable. Siempre habrá una justificación para dejar de hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Siempre. Pero dense cuenta que nuestras excusas, por ciertas que sean, no son válidas frente al Señor. ¿No era acaso Moisés torpe para hablar? ¿Acaso Moisés mentía con eso? Él era una persona con muchas dificultades para expresarse. Y presenta esa verdad como una excusa ante el Señor para resistir el llamado que el Señor le hizo. ¿Quién soy yo para ir? Yo soy tardo para hablar. Presenta una excusa real. Y nosotros podemos estar presentando nuestras excusas, hermanos, también reales. Nadie le está llamando mentiroso. También reales. Tenemos estas ocupaciones que hacer, tenemos estas otras responsabilidades, tenemos esta situación. Entonces, Señor, espérate un momento. Todo lo que sé que tú me llamas a hacer, todo lo que sé que debo hacer para adorarte y para guardar mi comunión contigo, todo lo que tengo que hacer, no quiero mencionar nada para que no se me escape ninguna otra cosa, todo lo que sabemos que como cristianos estamos llamados. Sí, Señor, pero espérate un momento, todavía tengo que resolver estos asuntos. Excusas verdaderas que pueden ser el impedimento, la piedra de tropiezo. Y vean, hermanos míos, que seguirle, ¿qué significa esto de seguirle? ¿A dónde vamos a ir? Porque bueno, estos hombres seguían con él, caminaban con él, se quedaban con él, iban y visitaban los pueblos que el Señor Jesús visitaba, pero ahora nosotros, ¿qué significa seguirle? Que tengo que abandonar a mis padres, que estaban ahí, como yo estaba con ellos, los tengo que dejar. ¿Qué significa seguirle? Y ustedes lo ven en este mismo versículo 60. Tú, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú, ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, seguirle es servirle. Servirle. Hermanos míos, voy a sacar provecho de esto, disculpen, ¿no? Estamos sin diáconos. Tenemos, no son suficientes. ¿Cuántos van a decir, sí, Señor, voy a servirte?
estamos queriendo cubrir lo que los diáconos ahora no pueden hacer. Pero es más cómodo venir en la mañana, el domingo, y nos vamos a casa, ¿no? Pero el Señor, seguirle es servirle. Y un modo de servirle, no el único, es también aquí, en el templo. Es también aquí, con la comunidad. Servirle, seguirle es servirle. Y le vamos a servir aquí, y le vamos a servir donde quiera que nos encontremos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Todo lo que hagamos, desde colocar una planta y todo lo demás, tiene un propósito: anunciar el reino de Dios. Eso fue lo que el Señor encargó a su iglesia. Vayan ya a los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí, es decir, mientras ustedes hagan esto, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Servirle. Servirle es llevar el Evangelio. Servirle es anunciar el reino de Dios. Versículos 61 y 62. Felizmente que dije que iba a ser breve. Y como no sé qué ha pasado con el reloj, que dice, ya no tengo ni idea. Ustedes me avisan, por favor, cuando se cumplan los 40 minutos por lo menos. Y yo paro. Claro, nunca dura menos, ¿no? 40, 45. Me avisan a los 40 y ya yo. Y ya acabamos. 61 y 62. Otro también le dijo: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Que es difícil, ¿no? Jesús le dijo: nadie que mire hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Muy bien, hermanos, ¿qué nos está diciendo esto? Tenemos que abandonar a nuestra familia. Entonces, yo estas cosas las pensaba mucho, me acuerdo, cuando estudié iniciación cristiana por primera vez, junto con mi esposa Milagro, que todavía no era mi esposa, y después estudiamos Juan, y yo miraba cuando el Señor llamaba y decía: sígueme, y este hombre se levantó, dejó sus cosas y lo siguió, y decía: ¿cómo haría eso yo? ¿Cómo dejo mi familia? ¿Cómo dejo a mis padres? ¿Cómo los abandono? Me voy a seguir al Señor. Y recuerdan que Pedro, y después me acordé que Pedro llevó al Señor a curar a su suegra, pero Pedro abandonó a su familia. ¿Qué pastor es ese Pedro, no? ¿Abandonó a la familia? No. Entonces, nos está pidiendo que abandonemos a los nuestros. Gracias a Dios, uno después de la carta de Pablo y en 1 Timoteo 5:8, Pablo nos dice que aquel que no se preocupe por los suyos en primer lugar, que aquel que no vela por los suyos en primer lugar, que no provee no solo lo material, sino todo lo demás que es y más importante, el que no asiste a estos suyos, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso dice Pablo. Un cristiano no puede ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Y no es que vamos a ser perfectos, sino conversen con las esposas de los pastores. No somos perfectos, somos pecadores. Y siempre que nos unimos en matrimonio, nos unimos con un pecador y con una pecadora. Y eso es algo que debemos tener muy presente, porque nos hacemos expectativas de las otras personas cuando nuestra única expectativa debe ser Cristo y mi relación con Él. Y mi compromiso con Él. Porque siendo consciente de mi relación y mi compromiso con el Señor, es que podré ser el mejor esposo posible para mi esposa. Y nos casamos nosotros con la expectativa puesta en la otra persona. Pero Pablo nos dice que el que no asiste a su familia en primer lugar ha negado la fe. ¿Qué significa negar la fe? Es un hipócrita. Puede decir que es cristiano, puede ir a la iglesia, pero es un hipócrita. Eso es negar la fe. Y es peor, dice Pablo, que un incrédulo. Por lo menos el incrédulo ya sabemos que no es. Pero este dice ser creyente. Afirma ser creyente. Alaba al Señor. Adora al Señor con su boca, pero deshonra al Señor con la vida. Bueno, entonces el Señor le estaba diciendo que abandone a su familia. No, hermanos, aquí hay un principio
La Biblia nos muestra principios. Y aquí hay un principio fundamental en la vida de un converso, no de un convencido, en la vida de un sediento, no de un respetuoso. Hay un principio fundamental: la prioridad, la primacía de Jesucristo en nuestra vida, por encima de todo y de todos. No hay nada, ni nadie que pueda, ni deba ocupar el lugar de Dios en Cristo en la vida del creyente. ¿Amén? Este es el principio. Hermanos, los domingos a veces nuestros niños tienen oportunidad de jugar en un equipo de fútbol o de lo que fuere. Todos queremos eso para nuestros niños. Lo que tenemos, niños de mi edad, de la edad de mis hijos, queremos eso para nuestros niños. Tendrá que hacer cualquier otro día, no el domingo. Porque el fútbol va a ser bueno para mis hijos, pero Cristo no es bueno para mis hijos. Cristo es esencial para la vida de mis hijos, porque no será determinante en la vida de aquí y ahora, será determinante y es determinante en la vida eterna. Y mi hijo tiene valor eterno. Y desde luego que me voy a preocupar por su instrucción, por sus capacidades, por su desarrollo físico, moral, intelectual. Pero no puede haber nada más que me interese que su vida espiritual, que su fe en el Señor, porque eso no le resuelve la vida aquí. La relación con el Señor le da una vida eterna. Y el principio aquí es ese: la primacía de Cristo por sobre todo en nuestras vidas. Y algo más, versículo 62. No debe haber vuelta atrás. No debe haber vuelta atrás, hermano. Mucho cuidado de volver a nuestro pasado. Y si ahora mismo estamos pecando, estamos luchando contra algo, una persona que tiene una relación ilegítima con otra persona, que no es su cónyuge, o que es cónyuge de alguien más, no espere a despedirse. Voy a ir a despedirme un tiempito más y me salgo de aquí. No podemos esperar. No hay vuelta atrás, ni para despedirse, ni para última vez, ni para nada. Si tiene una computadora que le sirve para ver pornografía, rompa la computadora hoy, no espere mañana, ni pasado. Lo que sea que nos ate, lo que sea que nos oprime. Ahí lo que el Señor está diciendo aquí es que la primacía es Cristo y que no hay vuelta atrás. No hay última vez, no hay un ratito más, no hay una mirada hacia atrás. Si hacemos eso, nos convertimos en piedra, pues. No hay nada que extrañar del pecado, de la oscuridad, de la esclavitud. Ustedes recuerdan a Pedro cuando negó al Señor, después de que con mucho ímpetu prometió seguirlo hasta la muerte. Y cuando lo hizo sacando al viejo hombre. El Evangelio nos dice que Pedro lo niega gritando y diciendo cosas que probablemente sería su lenguaje. Ahora que vamos a celebrar 200 años de la hazaña de José Olaya, recordamos a nuestros hermanos y amigos pescadores, recios, fuertes, ¿verdad? ¿Cómo habría sido un pescador del siglo I? Y bueno, no se necesita ser pescador para tener una boquita de caramelo, ¿no? Y Pedro sacó su viejo hombre cuando niega al Señor. ¿Cuántos de nosotros seguimos con el viejo hombre caminando? No hay vuelta atrás. El Señor va en busca de sus discípulos que habían vuelto a lo suyo. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan? Y les preparó desayuno. Todos se sentaron a su alrededor, mudos, quietos. Y el Señor trató con Pedro: Pedro, ¿me amas? Y lo restaura. Y lo pone a su servicio. No hay vuelta atrás. Ese es el principio, hermanos míos. La primacía de Cristo y la no vuelta atrás. No dejemos el corazón en el pasado.
Muchas veces se ha dicho de los israelitas que cuando abandonaron Egipto, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y siguieron teniendo el alma esclavizada. Y eran hombres libres, pero seguían atados a su esclavitud. Si somos libres, hermanos, en Cristo, ¿por qué seguimos atados a la esclavitud de nuestro pecado? No hay vuelta atrás. Y Pablo nos enseña en la carta de los Filipenses, y con esto terminamos. Pablo nos enseña a mirar adelante. Filipenses 3. Lo que ustedes tienen que ir a subir. Filipenses 3 y 14. Filipenses 3 y 14. El que tenga la Biblia, por favor. ¿Sí? Con voz alta, por favor. Hermano, ¿lo tienen? Por favor. Y corro hacia la meta, con miras al premio, para el cual Dios llamó de la arena en Cristo Jesús. Y prosigo hacia la meta, al cual Dios llamó. Hermanos, nosotros estamos llamados a mirar hacia adelante. ¿Amén? A mirar hacia adelante, a proseguir la meta. Y lo que el Señor ha hecho con nosotros no es sacar una mejor versión de nosotros. No, hermanos. Lo que el Señor ha hecho con nosotros en la cruz del Calvario es matar al viejo hombre. Y todas las cosas han sido hechas nuevas. Y así podemos recordar nuestra serie de Efesios que estamos desarrollando, ¿verdad? Morimos juntamente con Cristo. Morimos con Él. Nuestro viejo hombre es muerto en su condenación, en su pecado. Es muerto para resucitar con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, la fe. Cuando respondemos con fe, que después expresamos públicamente a través de nuestro bautismo por el agua. El Señor no va a sacar una mejor versión de nosotros. El Señor ha matado al viejo hombre. Y nosotros hemos nacido de nuevo para glorificar el nombre del Señor. Amén. Que este tiempo en el que nos acercamos a su mesa y en el que el Señor nos llama a examinarnos a nosotros mismos, sea un tiempo para decirle al Señor: Señor, no quiero ser un convencido, no quiero ser un simpatizante, no quiero ser un respetuoso, quiero ser un militante. Haz de mí, Señor, un militante, un converso que entrega la vida y que entiende que no hay nada ni nadie que ocupe tu lugar en ella. ¿Amén? Que el Señor nos bendiga. Padre bendito, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu predicación, Señor, es para mí, para mis hermanos. Tu palabra es para cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a que sea por tu Santo Espíritu que podamos vivir glorificando, Señor, tu nombre, conforme a tu voluntad y sirviéndote, anunciando el reino de Dios. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Jesús, nuestro Señor. Amén.